Hay historias que cambian un país y hay otras que cambian la forma en que ese país decide recordar su pasado. En diciembre de 1928, miles de trabajadores se reunieron en una estación de tren del norte de Colombia. Llevaban semanas esperando una respuesta. No habían tomado las armas, no habían intentado derrocar al gobierno, solo querían algo que hoy parece sencillo: condiciones para trabajar más dignas. Lo que ocurrió después sigue siendo uno de los episodios más debatidos de la historia colombiana. Durante décadas se discutió cuántas personas murieron. Las cifras nunca coincidieron, los testimonios tampoco. Pero casi un siglo después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo pudo una protesta de trabajadores terminar siendo una tragedia que divide la memoria de un país? Para entender esa noche, primero tenemos que entender el mundo en el que ocurrió, porque ninguna historia comienza el día en el que dicen los libros. Todas empiezan mucho antes. Antes de hablar de aquella noche de 1928, tenemos que viajar algunos años atrás, porque las tragedias rara vez ocurren de un momento a otro. A comienzos del siglo XX, la costa norte de Colombia vivía una auténtica transformación. El banano se había convertido en uno de los productos más valiosos para la exportación y miles de personas llegaron a la región buscando una oportunidad de trabajo. Donde antes había pequeños poblados, empezaron a haber campamentos, vías férreas y enormes plantaciones. El ritmo de la vida comenzó a girar en torno al banano y con él alrededor de una de las empresas más poderosas del momento, la United Fruit Company. Su presencia impulsó el desarrollo económico de la región, normal. Generó empleo, construyó infraestructura y convirtió el Magdalena en una zona estratégica para el comercio internacional. Pero ese crecimiento también trajo nuevos desafíos. Miles de trabajadores pasaban largas jornadas junto a los cultivos, en intensas olas del calor en el Caribe. Muchos recibían parte de su pago mediante vales que solo podían utilizar en establecimientos autorizados. Otros trabajaban bajo un sistema de contratación que dificultaba el acceso a algunas garantías laborales. Con el paso de los años, el descontento comenzó a crecer. No ocurrió de un día para otro, fue el resultado de pequeñas inconformidades que, acumuladas durante mucho tiempo, terminaron convirtiéndose en un problema mucho más grande. Y cuando miles de personas sienten que ya no tienen otra forma de ser escuchadas, la historia suele tomar un rumbo diferente. Pero en 1928, el descontento ya no podía esconderse. Durante años, miles de trabajadores habían visto cómo las condiciones laborales se convertían en motivo de conversaciones dentro de los campamentos, en los cultivos y al terminar cada jornada. Lo que al principio eran quejas aisladas, poco a poco comenzó a transformarse en una organización colectiva. Los trabajadores no pedían el cierre de la empresa, tampoco buscaban detener la producción de manera permanente. Lo que exigían era un conjunto de mejoras que consideraban fundamentales para trabajar con mayor dignidad. Entre sus principales peticiones estaban el reconocimiento de sus derechos como trabajadores, el pago en dinero y no mediante vales, mejores condiciones de contratación, atención médica y una jornada laboral más justa. Con el paso de las semanas, las conversaciones entre los representantes de los trabajadores y la empresa no lograron llegar a un acuerdo. Cada día aumentaba la incertidumbre. Mientras unos insistían en que las exigencias eran razonables, otros temían que aceptarlas significara costos que la empresa no estaba dispuesta a afrontar. La tensión dejó de ser únicamente un conflicto laboral. Ahora también era un problema político. El gobierno observaba con preocupación una huelga que crecía rápidamente y que amenazaba con detener una de las actividades económicas más importantes del país. Miles de trabajadores dejaron sus herramientas, los cultivos se detuvieron y los trenes comenzaron a transportar menos carga. Y la región entera empezó a sentir las consecuencias de un conflicto que parecía no tener una salida cercana. Lo que nadie imaginaba era que en pocos días las decisiones tomadas por cada uno de los actores cambiarían para siempre la historia colombiana. La noche del 5 de diciembre de 1928, miles de trabajadores y sus familias permanecían reunidas en la estación de Ciénaga. Muchos esperaban noticias.
Otros confiaban en que aún era posible encontrar una salida pacífica al conflicto. Sin embargo, la tensión ya llevaba mucho tiempo acumulándose. El gobierno había enviado tropas a la región con el objetivo de restablecer el orden. Con el paso de las horas, la plaza comenzó a llenarse. Las versiones después de lo que ocurrió no coinciden en todos sus detalles. Lo que sí parece claro es que en medio de la confusión se dio la orden de dispersar a la multitud y poco después sonaron los disparos. En cuestión de segundos, el lugar donde cientos de personas esperaban respuestas se convirtió en una escena de caos. Muchos intentaron escapar, otros buscaron proteger a sus familias y algunos nunca regresaron a casa. Lo que ocurrió aquella noche marcó un antes y un después de la historia de Colombia. Pero, paradójicamente, el debate apenas comenzaba, porque cuando el silencio reemplaza el ruido de los disparos, surgió una nueva pregunta. ¿Cuántas personas habían muerto realmente? La respuesta casi un siglo después sigue siendo motivo de discusión. Desde el primer momento surgió una discusión que aún hoy no tiene respuesta definitiva, y es cuántas personas murieron realmente. Las cifras oficiales de la época hablan de un número relativamente bajo de víctimas. Sin embargo, algunos testigos, periodistas e investigadores sostuvieron que el número pudo haber sido mucho mayor. Con el paso de los años aparecieron nuevos documentos, investigaciones y testimonios. Cada uno intentó reconstruir aquella noche de una perspectiva diferente. Y como ocurre con muchos episodios de la historia, no todas las piezas encajaban de la misma manera. Para algunos historiadores, lo verdaderamente importante no es encontrar un número exacto, es entender que detrás de cada cifra hubo personas, hubo trabajadores, padres, madres, hijos, vidas que quedaron marcadas para siempre. La masacre de las bananeras dejó una huella profunda en Colombia, y no solo por lo que ocurrió aquella noche, sino porque abrió un debate que continúa hasta nuestros días. ¿Cómo debe actuar el Estado o un Estado en general frente a una protesta social? ¿Cuáles son los límites de ese poder que puede ejercer el Estado sobre los ciudadanos, sobre las personas, sobre los trabajadores? ¿Y qué responsabilidad tiene una sociedad de recordar sus momentos más difíciles? Quizá nunca podamos responder todas esas preguntas, pero dejar de hacerlas sería olvidar una parte de nuestra propia historia. Después de esa noche comenzó otra batalla. No ocurrió en las calles, ocurrió alrededor de una pregunta aparentemente sencilla, y es ¿cuántas personas murieron? La respuesta en esta ocasión depende de quién la cuente. El gobierno colombiano de la época informó que el número de víctimas había sido reducido. Algunos documentos oficiales mencionan cifras que van desde unas pocas decenas hasta alrededor de 50 fallecidos. La cifra no es clara ni siquiera en el reporte del Estado colombiano. Sin embargo, desde muy temprano comenzaron a surgir versiones diferentes. Testigos presenciales aseguraban que el número era considerablemente mayor. Algunos hablaban de cientos de víctimas. Otras afirmaban de los cuerpos que fueron retirados durante la noche, haciendo imposible conocer una cifra real. Con el paso de los años, historiadores e investigadores continuaron revisando documentos, testimonios y archivos diplomáticos, y hasta el día de hoy no existe un consenso absoluto sobre el número exacto de personas que perdieron la vida. Quizás la cifra más conocida sea la que inmortalizó Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. La novela, pues sabemos que el personaje José Arcadio II recuerda una masacre en la que se habla de más de 3.000 muertos. Aunque esa cifra pertenece a una obra de ficción inspirada en hechos históricos y pues no constituye una evidencia como tal documental, terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más poderosos de la memoria colectiva sobre este episodio. Y tal vez sea la mayor paradoja de esta historia, que después de casi un siglo, estamos a 2 años de conmemorar un siglo de esta tragedia en Colombia, y no hay un número definitivo, no lo existe, porque sabemos que detrás de cualquier cifra hubo seres humanos cuyas vidas cambiaron para siempre. Quizás nunca lograron responder cuántos fueron, pero esa incertidumbre no disminuye la importancia de preguntarnos
por qué ocurrió. Para entender esta historia hay que conocer también a uno de sus protagonistas, y es la United Fruit Company, que pues fue fundada en 1899 en Estados Unidos. La empresa llegó a convertirse en una de las mayores exportadoras de banano en el mundo. Sus operaciones se extendían por varios países de Centroamérica y el Caribe, además de Colombia. No solo cultivaba banano, también construía ferrocarriles, administraba puertos, controlaba rutas de transporte y desarrollaba infraestructura necesaria para llevar la fruta hasta los mercados internacionales. En muchas regiones donde operaba, la presencia de la compañía era tan grande que su influencia iba mucho más allá de lo económico. Miles de familias dependían directa o indirectamente de ella para trabajar. Los pueblos crecían alrededor de sus plantaciones. Los trenes transportaban su producción y gran parte de la economía local giraba en torno al banano. Por ese enorme poder también despertó críticas. Diversos sectores denunciaban las condiciones laborales de algunos trabajadores y la capacidad que tenía la empresa para influir en decisiones económicas e incluso políticas. Con el paso del tiempo, la United Fruit Company se convirtió en un símbolo de fenómenos más amplios, el enorme poder que podían llegar a tener algunas compañías multinacionales en América Latina durante el siglo XX. Y fue precisamente ese escenario donde comenzó a desarrollarse el conflicto que terminaría desembocando en la masacre de las bananeras. Y así como esta compañía, también hay otro personaje importante del cual tenemos que hablar, y ese es precisamente el general Carlos Cortés Vargas. En toda historia pues hay personajes cuyas decisiones cambian el rumbo de los acontecimientos. En la masacre de las bananeras, uno de ellos fue el general Carlos Cortés Vargas. En 1928 era el comandante de las tropas enviadas por el gobierno colombiano a la zona bananera para controlar la huelga. Su misión era restablecer el orden de la región, donde las negociaciones habían fracasado y la tensión aumentaba cada día. Con el paso de los años, Cortés Vargas explicó por qué tomó las decisiones o la decisión más controversial de la historia de Colombia. Según sus propias memorias y declaraciones, estaba convencido de que si el gobierno no recuperaba el control rápidamente, Estados Unidos podría intervenir militarmente para proteger los intereses de la United Fruit Company y a sus ciudadanos. En su visión, permitir una intervención extranjera habría significado una amenaza para la soberanía del país. La noche del 5 de diciembre, las tropas rodearon la plaza de Ciénaga. Los trabajadores permanecían reunidos. Carlos Cortés Vargas ordenó advertir a la multitud que debía desalojar el lugar. Transcurrido el tiempo concedido, dio la orden que cambiaría su vida y la historia de Colombia. Dio la orden de disparar. En cuestión de segundos, pues los militares hicieron caso, comenzaron los disparos, y a partir de ese momento su nombre quedó ligado para siempre a la masacre. Para algunos fue un militar que actuó convencido de estar evitando un conflicto internacional. Queda en la manera de entender la historia de cada uno. Pero para otros, pues fue el responsable directo de ordenar disparar contra trabajadores que ejercían su derecho a la protesta. Pero igual no quiero que perdamos de vista la época en la que ocurrió esto. No es como que hoy en día, donde de pronto es más normal o está más normalizado pelear o exigir derechos. Estamos hablando de una época en la que entre la esclavitud y el trabajo la diferencia era muy mínima aún. Y llegamos al punto donde casi un siglo después ese debate sigue abierto. Pero hay algo sobre lo que existe mucho menos acuerdo, y es la orden de abrir fuego. Convirtió un conflicto laboral en una de las páginas más dolorosas y discutidas de la historia colombiana. Y resulta curioso, casi todos los colombianos han escuchado alguna vez hablar de la masacre de las bananeras, pero muy pocos podrían explicar qué ocurrió realmente. Quizás lo que más se acerca fue lo que hablé hace un momento, de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Quizás los que la han leído tienen una pequeña idea de lo que se relata allí, de cómo simplemente desaparecieron las personas que habían matado, enviándolas en trenes que después simplemente botaron al mar, y se redujo el número de personas que fueron víctimas allí. Pero muy
pocas personas realmente saben con claridad qué fue lo que ocurrió. Quizás sea porque la historia pues nunca es sencilla de por sí, no ofrece respuestas fáciles, pero también es porque nosotros poco nos hemos encargado de hablar de nuestra propia historia, y no hablo ni siquiera solo la de Colombia, sino de Latinoamérica en general. Poco recordamos nuestras raíces y nuestra propia historia. Generalmente conocemos más de la historia de Europa, quizás de Estados Unidos, no digo la de África porque también es una historia que hemos olvidado, pero que hace parte de lo que igual también son nuestras raíces, porque sabemos que gran parte de nuestras regiones, sobre todo en el Caribe, pues tienen gran descendencia de pueblos africanos debido a la esclavitud que había en esa época. Y como digo, pues la historia rara vez es sencilla y rara vez ofrece respuestas fáciles. Nos obliga a hablar de trabajadores, de empresas, del Estado, de decisiones tomadas bajo presión y de consecuencias que aún hoy siguen siendo debatidas, y tal vez por eso es simplemente más cómodo reducirla a una sola cifra o a una sola frase o a una sola versión. Pero la historia rara vez cabe en una sola versión. Es casi imposible resumir una historia a simplemente ocurrió esto o a una sola palabra, como la masacre de las bananeras, cuando el contexto va mucho más allá. Recordar la masacre de las bananeras no significa vivir anclados al pasado, significa entender que los derechos laborales que hoy parecen normales fueron el resultado de luchas, de discusiones y de decisiones que costaron demasiado. Algo que parece que hoy la sociedad en general como que no entiende, o no entendemos, que a veces los privilegios, llamo privilegios, esos derechos que igual son relativamente recientes, las personas antes no tenían y que no se ganaron, digámoslo así, obedeciendo, simplemente estando sentados o simplemente en el trabajo. No, se ganaron con vidas, personas que tuvieron que dar su vida para que esos derechos hoy en día existieran. Significa reconocer que detrás de cada página de un libro de historia pues hubo personas reales, no son simplemente números o simplemente nombres, no, fueron personas reales que estuvieron, que vivieron y que hicieron parte de esos derechos que nosotros hoy en día tenemos. Personas con nombres, con familias, con sueños y también con miedos. Quizás no sepamos con absoluta certeza cuántas personas murieron aquella noche, pero sí sabemos algo que es muy importante, que una sociedad que deja de hacerse preguntas sobre su pasado corre el riesgo de repetir sus errores. Yo creo que esta frase, que se ha vuelto muy recurrente hoy en día, de el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, a veces es simplemente una frase, pero realmente hemos olvidado lo que eso significa. Y básicamente la historia no existe para alimentar resentimientos, no se trata de eso, existe para darnos una perspectiva, para recordarnos el poder que pues siempre debe ser observado con espíritu crítico, venga de un gobierno, de una empresa o de cualquier institución, y sobre todo para entender que la dignidad humana nunca debería depender del lugar en que una persona ocupa en la sociedad. Es decir, no importa el cargo que ocupe, no importa el puesto que tenga socialmente, lo que importa es la dignidad humana que con la historia, en teoría, como civilización hemos adquirido. Las historias no cambian lo que ocurrió, pero pueden cambiar la forma en que decidimos construir el futuro. Y quizás después de conocer esta historia, la pregunta ya no sea cuántos murieron, sino qué hemos aprendido desde entonces. Algo que es importante entender, y es que no hay una verdad absoluta en cada historia. Cada historia se cuenta desde el lado ganador o desde el que venció. Muchas de las historias que nosotros conocemos de nuestra civilización o de lo que hoy en día conocemos como nuestros países o civilizaciones están contadas desde el lado de los que han ganado esas guerras y de los que le han dado el nombre a los lugares en donde hoy en día estamos. Pero parte de las ventajas que tenemos hoy en día es poder tener acceso a internet y poder por nuestra propia cuenta, por nuestros propios medios, investigar un poco. Existen hoy miles de maneras, Google, ChatGPT, Gemini, en fin, hay muchas opciones para uno poder investigar, involucrarse un poco más con la historia y entender un poco de el por qué. Yo no pretendo dar una verdad absoluta, no se trata de una verdad absoluta, se trata de dejar algo ahí como para que cada quien vaya e investigue y se dé cuenta si
si realmente la historia es como se la han contado o si hay cosas que las cambiaron para beneficio de alguno o de algunos pocos, que es muy común. Si lo investigan se darán cuenta de que eso ocurre más de lo que ustedes podrán creer. Nada, esa es la historia que traía para hoy. Me gustaría saber ustedes qué piensan, cuáles son sus opiniones, si conocían la historia, si no. Los que de pronto sean buenos lectores, les recomiendo el libro de 100 años de soledad. Es un poquito tedioso leerlo al principio, de pronto coger el hilo de cada personaje y de quién está hablando es algo enredado, saber exactamente de qué buen día, en qué buen día van, pero después de que se le coge el hilo y el ritmo a la historia, realmente se vuelve una historia muy agradable. Yo creo que, bueno, no puedo hablar de la historia de todo el mundo, pero en general en Colombia, yo creo que es muy fácil entenderla porque es como nuestra historia ahí, Macondo, básicamente, en esas cosas macondianas que solo ocurrían ahí, uno mira y dice, sí, eso solo ocurre acá. Entonces, nada, invitaciones a que conozcan un poco más de su propia historia, de sus propias raíces y invitarlos a ser un poco más críticos con todo lo que nos dicen y a tener un pensamiento más en perspectiva y a tener un pensamiento más abierto, a no simplemente cerrarnos a lo que nos han enseñado, sino a indagar por nuestra propia cuenta. Creo que eso es muy importante. No simplemente creer todo lo que nos han enseñado, sino nosotros mismos, dado que tenemos los medios, ir investigar. Y dejen en los comentarios lo que quieran decir y qué opinan de la historia.